Es un gusto poder estar acá. Dice que te cansamos. No, no nos cansamos. Nos cansamos físicamente, pero disfrutamos sinceramente. Disfrutamos de estar con la iglesia en este lugar. Hoy lo hablábamos hoy o ayer lo hablamos, ya no sé en qué día estoy, pero lo hablábamos con Hernán y Jackie, que una iglesia muy amorosa. Dios nos permite recorrer muchos lugares, muchas iglesias. Cada una tiene su característica y nosotros encontramos mucho cariño, mucho amor, mucha calidez en este tiempo. Bueno, mi nombre es Omar Catalán, soy un ex jugador de fútbol. Me ha tocado jugar en Racing de Avellaneda, en lo más alto de mi carrera, poder ganar una Copa Sudamericana y tener el privilegio de hacer el gol en la final, y por eso se ha recordado durante muchos años, hasta que Racing volvió a ganar la misma Copa, ahora en diciembre. Como me dijo un muchacho en mi iglesia, dice, ahora te destronaron. Fueron 36 años, y bueno, ¿qué va a hacer? Gracias. Mi esposa, Noemí, que está ahí adelante, parate porque no te van a ver. Ahí está. Ella viene de Catamarca, vivimos en Buenos Aires, ¿no? Ella viene de Catamarca, recibió a Cristo a los 7 años, yo a los 32. Y hoy somos misioneros a tiempo completo. Servimos en la iglesia de Tapiales, en el barrio de Tapiales, ahí en Buenos Aires, cerca del Mercado Central, para los que conocen. Y también servimos en Palabra de Vida Argentina. Tuvimos la posibilidad, entre tantos otros ministerios, de viajar mucho. Dios nos ha permitido, siempre digo que Dios me permite hacer las 3 cosas que más me gustan, que es viajar, hablar de fútbol y predicar el Evangelio o enseñar la palabra de Dios. Mi esposa también, Dios le dio la oportunidad de viajar mucho. Ella estuvo 2 veces en Pakistán, sirviendo allí por 2 meses y 2 meses y medio cada viaje. Unas experiencias increíbles que estuvimos contando estos días, y a mí me tocó hace unos años también, por intermedio del fútbol, ir a hacer escuela de fútbol a Kurdistán. Kurdistán es en el norte de Irak, y ahí con otro muchacho estuvimos 2 etapas de 6 meses. 6 meses, volvimos 2 meses y otros 6 meses volvimos. Medio Oriente hay que trabajar de esa manera, entrar y salir, y no es que podemos decir, ¿usted qué viene? Mire, yo soy misionero, pum, es lo último que decís. Entonces tenés que entrar con una profesión. Entramos con el fútbol. Un poco diferente lo de Pakistán, porque en Pakistán, como se separó de la India, y en la India hay muchos dioses, y Pakistán quiso hacer un país puro de un solo Dios, entonces son fundamentalmente musulmanes, igual que en Kurdistán, pero como el cristianismo cree en un solo Dios, son relativamente aceptados con mucha seguridad. Así que pudimos hacer ministerios en esos lugares. Bueno, después de eso también soy entrenador. Me ha tocado entrenar secularmente, pero hasta que Dios dijo mal al ministerio a tiempo completo. Igualmente, como entrenador, pude ser entrenador para predicar el Evangelio, ¿no? Por intermedio de Palabra de Vida, nos han invitado durante 3 años seguidos, íbamos 2 meses, 2 meses y medio, 3 a veces, a Palabra de Vida a Estados Unidos. Teníamos que formar el equipo de fútbol, entrenarlo, y ahí jugábamos contra diferentes universidades, y cuando terminaba el partido juntábamos a los rivales y les decía, le queremos contar qué es lo que hacemos nosotros, y siempre con un traductor. Bueno, sí, no hay ningún problema. Y ahí le contaba así mi carrera de fútbol, menos de lo que conté ahora, pero tenemos una pelota de colores que estuvieron viendo en estos días, y con eso y un traductor le predicamos en 5 minutos el Evangelio
a 20, 30 personas de una vez, y después los alumnos del Instituto Bíblico de allá se acercaban personalmente y muchos han recibido a Cristo. Hoy también Dios nos ha permitido viajar por varios países, por invitación, generalmente por fútbol, y también enseñando la palabra de Dios. Y hoy, bueno, mi esposa también con reuniones de mujeres y estamos, hoy Dios nos llevó a trabajar con los matrimonios, tanto en Palabra de Vida con los alumnos que vienen a estudiar, en los campamentos con los matrimonios que traen los grupos de jóvenes, y en nuestra iglesia, a pesar que no hace mucho que nos casamos, vamos a cumplir 10 años, este es el 7º año que ya estamos trabajando con los matrimonios en la iglesia de Tapiales. Jamás pensé que habiéndome casado tan grande, mi esposa igual, íbamos a terminar trabajando con los matrimonios. Pero hemos aprendido mucho, bueno, y ahí estamos sirviendo. Y bueno, y hoy estamos acá y vamos a compartir la palabra de Dios mientras pongo el cronómetro, porque me amenazaron ahí en el banco. Entonces voy a poner el cronómetro, voy a prender el puntero. Ahí está. Prendo el cronómetro y empezamos. Mirá, hoy vamos a tratar un tema interesante, importante, y que va a la raíz un poco de nuestro ser. Ahí está. Hoy vamos a hablar de los pensamientos. Ayer en los matrimonios hablamos de patrones de pensamiento. A ver, no lo planifiqué, fue saliendo así. Pero hoy vamos a hablar un poco de los pensamientos, y lo que se ve ahí, los que han viajado o han ido a un aeropuerto, es una torre de control. Y todos sabemos que cuando la torre de control funciona bien, el aeropuerto funciona bárbaro. Los aviones suben, bajan, despegan a tiempo, a destiempo, pero la torre de control maneja todo, absolutamente todo. Cuándo hay que esperar, cuándo hay que dar unas vueltas en el aire y después bajar. Y vos sabés que nosotros, como cristianos, funcionamos de la misma manera. Nuestra mente es una torre de control. Todo depende de lo que pase acá. Aun cuando la mente habla del corazón, cuando la Biblia habla del corazón, no habla de este corazón, sino de acá, de qué es lo que maneja todo. Y cuando la torre de control anda bien, todo funciona bien, pero si hay un corte de luz, algún desperfecto, o no sé, o faltan 10 empleados, se arma un lío bárbaro y pueden haber unos accidentes fatales. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando esto funciona bien, todo funciona bien, aún en la vida cristiana. Acordate que tenemos la mente de Cristo, podemos pensar y actuar como Cristo. Pero cuando esto empieza a funcionar mal o empezamos a alejarnos de Dios, empiezan las complicaciones y empezamos a tener problemas. Mira, hay un versículo que va a aparecer ahí muy interesante. Dice Proverbios 23:7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Soy lo que pienso. ¿Viste cuando vos escuchás a esa persona y dices, ¿qué dice este tipo, esta mujer? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando barbaridad? ¿Eso está diciendo? Bueno, eso es. Porque de la abundancia del corazón, de la mente, habla la boca. Entonces, soy lo que pienso. Por eso es tan importante que mis pensamientos sean los correctos. Mirá, el pensamiento es una actividad, una definición, ¿no? Una actividad o una elaboración de la mente.
Eso es un pensamiento. Cuando el pensamiento es positivo, va a haber un propósito bueno, positivo. Ahora, cuando el pensamiento es negativo, se transforma ese pensamiento en maquinación. La maquinación es esa inclinación a pensar continuamente en el mal. ¿Conocés personas así? Sí, claro, todos conocemos personas que están continuamente viendo, por ejemplo, cómo sacar una ventaja. Cómo hacer, como decimos, ir por izquierda para sacarme mayor rédito. Eso es maquinación. Y cuidado, y puede ser, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, el versículo dice, y eso eras vosotros, andabas en los deseos de vuestra carne. Quizás muchos de nosotros hayamos tenido pensamientos de maquinación. Esos pensamientos de maquinación que no provienen de Dios. ¿De dónde provienen? Del mismo infierno. Porque Satanás es el mentiroso padre de mentira y el maquinador por excelencia, continuamente pensando el mal para destruirnos, para destruir tu vida, tu negocio, tu matrimonio, lo que quieras. Ahí el Salmo 10.4 dice que el malo, eso lo vimos anoche también, dice, en los pensamientos del malo no hay Dios. En ninguno de sus pensamientos. Y estos maquinadores, vos los mirás y decís, es claro, no hay Dios. Por eso es importante cómo pienso. ¿Por qué? Porque si pienso mal, voy a sentir mal, voy a actuar mal, y la consecuencia es que voy a terminar mal. Por eso es tan importante cuidar la torre de control. Y ir cambiando a través del agua viva, a través de la palabra de Dios, esos pensamientos erróneos o pecaminosos, en pensamientos que salen del corazón de Dios, instalarlos en el corazón. Y más allá de lo que yo sienta, actuar como Dios dice. ¿Sabés que se hacen hábitos cuando uno repite una acción? Algunos dicen que 3 semanas repitiendo una acción ya se hace un hábito. Y más allá de lo que yo siento, cuando obedezco a Dios, empiezo a tener hábitos piadosos. Y después viene el sentimiento que trae paz a mi corazón, satisfacción a mi corazón, porque actúo como Dios quiere que actúe. ¿Ves? Todo pensamiento se puede cambiar cuando me acerco a la palabra de Dios. Pero seguimos. Bueno, ahí está. Eso sería bueno que lo atesoremos, que soy lo que pienso. Mirá. Vamos a imaginar que por un momento ese hombre que está con el arpa ahí es Asaf. Y la historia de Asaf, acompáñame, está en el Salmo 73. Vamos ahí a leer la palabra de Dios. Ahí está lo que significa el nombre Asaf. Quizás cuando leamos ahí decís, ¿qué tiene que ver el nombre con lo que se desarrolla ahí? No sé, no le encontré la conexión, pero el nombre Asaf significa el que junta para Dios, el que reúne para Dios, el recolector. Asaf era como servía en el templo, servía en la alabanza. Vendría a ser como los chicos y las chicas que estuvieron acá. Pero era uno de los capos de la alabanza. No era cualquiera, no era uno más. Y Asaf, fíjate,
en el Salmo 73, va a empezar a decir, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y hasta ahí estamos bien. Todos pensamos lo mismo, ¿no? ¿Es bueno Dios? Sí, es bueno Dios, claro que es bueno. Pero Asaf termina, sigue el relato y el versículo 2 dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahí voy a decir, no, pará. ¿Cómo Dios es bueno? Estás en la alabanza, estás sirviendo en la iglesia, pero por poco patinás. Por poco te caes. ¿Qué pasó, Asaf? Algo pasó en la vida de Asaf para pasar de decir que Dios es bueno y automáticamente en una contradicción dice, bueno, pero yo casi se resbalaron mis pies. ¿Qué pasó? Mira, cuando seguimos leyendo, el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Va explicando qué le pasó. Versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Mirá, los ojos se saltan de gordura, dice, logran con creces los antojos de su corazón. Y el versículo 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué pasó a Asaf? Dice, tuve envidia. ¿Sabés lo que le pasó a Asaf? Asaf empezó a mirar por la ventana y empezó a mirar para afuera, empezó a mirar para el mundo exterior y empezó a desear lo que ahí pasaba. Y empezó a creerse todas estas mentiras. Porque no es verdad que, sí es verdad que puede tener prosperidad el impío. Lo que no es correcto que Asaf o yo tenga envidia de por qué prospera el de afuera. Teniendo todo lo que tengo en Dios y sabiendo que bueno es Dios para con Israel, bueno es Dios para conmigo. Y de repente miro para afuera y el vecino cambió el auto, ¿viste? Y voy a decir, qué autazo, ¿de dónde sacó la plata este? ¿Viste? Y empezás a decir, ¿y cómo hizo? Y mirás tu auto, ¿viste? Y vos decís, ni aunque lo lave se parece a este. Y empezás a tener envidia. Porque el pecado sigue estando en el corazón, el viejo hombre sigue trabajando. Empezó a mirar para afuera y empezó a pensar mal. Empezó a sentir mal y terminó sacando una conclusión totalmente errónea, mentirosa. Y a veces tenemos que tener cuidado porque continuamente Satanás, a través de muchos medios, uno de ellos es la información, nos martilla, ¿no? Ta, 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 ta. Al punto que terminamos, como dice la palabra de Dios, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y empezamos a naturalizar cosas. Y empezamos a naturalizar el aborto. Y empezamos a naturalizar el divorcio o los matrimonios igualitarios. Y no es una condena de parte nuestra,
va en contra de lo que Dios quiere. Sí los tengo que alcanzar igualmente. Pero el problema es que lo de afuera empieza a influir acá adentro. Cuando me paro mucho a mirar por la ventana y dejo de ver los beneficios que tengo en la familia de Dios, que tengo en Dios y que tengo en la palabra de Dios, porque me alejé de este libro. Y es tan sutil alejarse de esto. Y me levanto siempre apurado y no puedo leer a la mañana. Y un día, 2, 3, ya está hábito. Es más fácil agarrar un hábito pecaminoso que un hábito piadoso. Pero mira, seguimos. Dice, porque no tienen congoja en su muerte, no pasan trabajo como los otros mortales. Mirá, será impío, corrupto, todo lo que vos quieras, pero trabajar, trabaja. Corruptamente tiene su trabajo. ¿Cómo no pasan? Dice, no pasan trabajos. Logran con creces los antojos de su corazón. Mirá, no creo que nadie pueda lograr todo lo que quiera. Ni aún teniendo todo el dinero que quieras. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre es insaciable. Y siempre por algo vamos a estar insatisfechos. Pero quiero contarte una historia, porque acá dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, son fuertes. Entonces, no le tienen miedo a la muerte de ellos, ni sufren por la muerte de los demás. Mira, una vez estaba en Ecuador, se casó un amigo mío, yo estaba haciendo ministerio en Bolivia, me dice, negro, vení, dale, vos sos mi familia no viene, él, su familia, un desastre, él es un milagro de Dios. Hoy es director de Palabra de Vida ahí en Ecuador, pero cuando se casó hace casi 20 años, me dice, dale, venite. Bueno, me tomé un micro desde Cochabamba hasta Guayaquil, 57 horas. Una locura, ¿no? Bueno, son las locuras que me gustan. Les dije que me gusta viajar. Viajé por un paisaje hermoso, 5.000 metros de altura, el lago Titicaca, espectacular. Llegué a Guayaquil, la idea era quedarnos 3, 4 días en Guayaquil para conocer y de ahí irnos a Santo Domingo de los Colorados, que es una ciudad que está entre Guayaquil y Quito, que es de donde era Vanessa, la esposa de mi amigo. Éramos los 3 amigos, hacíamos ministerio juntos en Tapiales. Pero cuando llego a Guayaquil me dicen, falleció mi abuelo. Así que velorio, cementerio y nos vamos. Otra vez a subirse 5 horas más arriba de un micro. Así que estábamos en el cementerio y por supuesto, bueno, estábamos ahí antes de que pongan el cajón, el féretro en el pozo y había tristeza, había congojas, pero había esperanza, porque toda la iglesia cantando himnos, coritos, sobre todo himnos, para despedir al abuelo de Vanessa. Y acá atrás, 10 metros atrás, había otra tumba que era todo alegría. Cantaban, otro hombre que se había muerto, cantaban las canciones que él cantaba, música normal, música a veces hasta subida de tono, y le ponían las botellas de whisky, de cerveza y todo lo que tomaba, y lo recordaban, y era todo alegría y risa, hasta que bajaron el féretro en el pozo. De repente yo estaba mirando acá, en donde estaba en el pozo que me correspondía a mí, y atrás empezaron a sentir gritos desgarradores. Pero te lo puedo asegurar, me acuerdo hasta el día de hoy, parecía que a mí me arrancaban el corazón de los gritos de desesperación que se escuchaban. ¿Sabes por qué? Porque no tenían esperanza. Entonces y Asaf,
había creído esta mentira, que no tienen congojas por su muerte. Mentira. Sí que la tienen, sí que sufren. Mirá, por más que mires para afuera y parezca todo lindo, y parezca que afuera hay sol y acá te está cayendo una tormenta en tu vida, no hay nada bueno afuera. Omar, pero no hay nada bueno afuera. Pero mirá que hay cosas, no hay nada bueno afuera. Nada. Fíjate que Asaf servía en el templo y casi termina apartado, casi se resbalan mis pies. Mirá, ciertamente bueno es Dios, decía. Mirá lo que llegó a pensar. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos con inocencia. ¿Qué hay de bueno afuera si me cambia mi pensar de que Dios es bueno? Ahí el versículo 3, ¿sabés lo que está diciendo Asaf? ¿Para qué recibí a Cristo en mi corazón? Mirá, ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Aquel prospera, hace lo que quiere, yo no puedo hacer lo que quiero. Ahora es todo no. Mentira. Son mentiras del diablo que se meten acá. La vida cristiana no es todo no. La vida cristiana es todo sí, dentro de estos límites del libro que tenés en la mano. Cuando nos movemos dentro de los límites, está todo permitido. Y aunque no lo sientas, movete de los límites y empezás a disfrutar de la vida cristiana. ¿Sabes? Mi esposa siempre me dice, me gustaría ser como vos, que tus cambios fueron así, violentos. Sí, es cierto. Y quizá eso es lo que yo necesitaba para no olvidarme, ¿no? Como decíamos en la cena, lo que era antes. Y no es que me consideraba una buena persona, pero totalmente insatisfecha. Dice, lo mío fue más un proceso. Recibí a Cristo a los 7 años y me crié dentro de la iglesia. Y quizás los que se crían adentro de la iglesia, o los hijos de pastores, los hijos de los misioneros, son los que más tentados están a mirar para afuera. Si naciste dentro de una iglesia, si sos hijo de un pastor, de un misionero, de un líder, vos no te das idea de los privilegios que tenés. Y cuando la vista se te vaya a mirar por la ventana y empieces a mirar por afuera, recordá, no hay nada bueno afuera. Nada. Y si hubo un cambio como en mi vida, sí. La tentación está igual. Acordate lo que eras. Afuera te pueden estar las luces brillantes, ¿no? Pero te vas a llenar de insatisfacción, porque vas a estar alejado de Dios. Mirá lo que llegó a pensar Asaf. ¿Para qué soy cristiano? Si se te pasó ese pensamiento por tu cabeza, erradicalo. Sácalo. Vamos a ver cómo hizo Asaf. Fíjate cómo termina, versículo 21-22, ahí está en tu Biblia. Se llenó de amargura mi alma, ¿viste lo que te decía yo? Insatisfacción. Y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, no entendía. Era como una bestia, un animalito, que solo actuaba por instinto y por sentimientos. Por eso tengo que cuidar la torre de control. Afortunadamente para Asaf, el versículo 17, dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf tuvo un momento de sacar la vista de la ventana y volver a mirar adentro y ver los beneficios que tenía con Dios. Y dijo,
puedo no tener tantas cosas, puedo no disfrutar eso que ellos disfrutan, pero el fin de ellos es el infierno. Yo voy al cielo. ¿Qué cosas te atraen de lo que hay de la puerta para afuera? Hoy, ¿qué es lo que te está instigando a mirar para afuera y a dejar de ver todo lo que tenés acá adentro? Mirá a la persona que tenés al lado, a la que tenés adelante, atrás. Es tu familia. Ahí afuera no hay familia. Es una selva. ¿Sí o no? Todos transitamos ahí afuera. Sálvese quien pueda ahí afuera. Mirá todos los beneficios que tenés acá. Cuidemos nuestra relación con Dios. Cada vez que estés por resbalar, que esté, como dicen los chicos, si estás por resbalar, acordate que siempre haya en tu vida un hasta qué. Hasta que, entrando en el y volvé. A ver, hoy somos misioneros con mi esposa, pero mi vida fue igual que la tuya, ¿eh? Hasta que dije, tengo que tomar una decisión. O estoy adentro o estoy afuera. Y ahí empezó a estabilizarse mis emociones y mi corazón. Tomando decisiones. La vida cristiana es una suma de decisiones. Pero quiero avanzar. Pensó mal, sintió mal y casi resbalaron sus pies. Eso es importante. Volvió a tiempo. No dejes pasar el tiempo. En el Salmo 77, en un contexto parecido, después léelo, lo que lo trajo, dijo, no, estoy pensando mal, esta es una enfermedad mía. Voy a traer a la memoria los años que viví cerca de Dios. Y cuando te quieras ir para afuera y que podés resbalar, acordate todo lo que viviste acá adentro. Mirá, los barcos no se hunden por el agua que les rodea. Se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Qué gran verdad, ¿no? Fíjate qué barquito. Y no se hunde. Pero si le haces un agujerito, cuidado cuando empiezo a mirar para afuera. Cuidado con lo que empiezo a pensar cuando miro para afuera. Porque lo más probable es que esté pensando mal. Y el diablo se hace un festín. Y está haciendo así. Porque dice, está a punto de resbalar. Acordate que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Sabés esa palabra destruir en el original, en el griego, qué significa? Destruir. Destruir significa destruir. No sé cómo se escribe en griego, pero destruir es como agarrar una botella de vidrio, ir contra el cordón y pegarle con toda tu fuerza y que se parta en 1000 pedazos. ¿La podés reconstruir? Bueno, eso es lo que quiere Satanás de tu vida. Y si logra eso en tu vida, hace un efecto dominó con todo lo que te rodea. Si dejo entrar lo de afuera, adentro. No hay nada bueno afuera.
el mundo pasa y sus deseos. Acordate, es pasajero. Escuchá, gané una copa internacional, toqué el cielo de América con las manos, me hicieron 10.000 reportajes, salí por televisión, me reconocieron 36 años, pero estaba vacío. Sin Cristo nada tiene sentido. No salgas del santuario de Dios. El santuario de Dios no es la iglesia, el santuario de Dios es acá, cada día con Dios. Porque la clave es esta, como dice ahí, es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Fíjate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. La boca es la puerta de salida del corazón. Cuando querés saber cómo estás, no juzgué, que es fácil saber cómo está el otro, ¿no? Cuando habla. Pero cuando querés saber cómo estás vos, ponete delante del espejo y hablá. Hablate. Primero, eso sos. Y segundo, eso es lo que hay en tu corazón, lo que hablas. Por eso tengo que cuidar mi corazón, para que se refleje con mis labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a los que tienes delante. Los ojos son la ventana de entrada al corazón, al alma. ¿Qué estoy mirando? Le decíamos ayer a los jóvenes, ¿qué mirás? Soy lo que soy cuando estoy solo. En la iglesia soy bárbaro, en mi casa cuando están mis padres soy bárbaro. Cuando estoy con mi esposa soy fenómeno, pero cuando estoy solo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que miro? Porque soy lo que soy cuando estoy solo. Eso soy. ¿Qué programa de televisión miro? ¿Qué música escucho? Según lo que miro y lo que escucho, van a ir mis pies atrás, ¿eh? Porque pienso, siento y actúo. Y acordate que Cristo va conmigo, aun cuando vaya al pecado, no lo puedo dejar afuera. Por eso se entristece el Espíritu Santo. Los ojos son la ventana de entrada al corazón. ¿Qué es lo que estoy mirando? Programa de televisión, revista, diario, internet, lo que quieras. Cuida tus ojos. Examina la senda de tus pies, los pies marcan el rumbo de mi vida. Pero antes vienen de lo que veo y de lo que hablo. Si no cuido mi corazón, tampoco voy a pensar con cordura, con equilibrio, porque me va a pasar esto, porque soy lo que pienso. Mirá, quiero que veamos un video. Y ya vamos cerrando.
El osito empezó a mirar para afuera, ¿no? Dice, y sus propias decisiones lo llevaron a ese lugar. Y me encantó porque dice, ¿hasta qué? Y apareció su padre, lo defendió y lavó sus heridas. No sé en qué situación estamos, cada uno sabe, pero es hora de volver a Dios. O es hora de acercarme más a Dios. Porque quizás de tanto mirar para afuera, tengo algunas heridas que no sé cómo tratarlas o cómo sanarlas. Y el único que la puede sanar es volver a Dios. El osito pensó mal, se alejó del padre a divertirse, se fue solo y pagó sus consecuencias. Como Asaf. Y como me puede pasar a mí. Tengo que cuidar mis pensamientos. No hay nada bueno afuera. Y no importa en la situación que te encuentres, Dios sigue estando en el mismo lugar, esperando que vuelvas para sanar tus heridas. Las heridas que por mis propias decisiones me formé. Mirá, una última placa. Si quiero saber cómo voy a terminar, tengo que decidir cómo voy a pensar. Hoy puedo empezar a definir mi destino, según cómo decida pensar. Que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y haga en cada uno el efecto que tiene que hacer. Y si tengo que volver a Dios, si tengo heridas, volver, Dios está ahí esperando. Y acordate, cuando mires para afuera, que haya un hasta qué, porque no hay nada bueno afuera. Que Dios bendiga su palabra.